Al final de nuestras vidas, cuando los días parecen más cortos y las noches más largas, hay una verdad profunda que no debemos olvidar. No importa cuán difíciles hayan sido nuestros caminos, el fin de nuestra jornada está marcado por una gracia que nos llama a la paz. Los santos, al llegar a ese final, nos enseñan cómo vivir con esa paz, una paz que solo puede venir del corazón que ha aprendido a confiar plenamente en Dios. Ellos, con sus últimas palabras, nos invitan a ver más allá de la muerte, a contemplar el acto final no como un final, sino como una puerta abierta hacia la eternidad, hacia el abrazo de nuestro Creador. Estas palabras no son solo un eco de la fe, sino una profunda enseñanza para nosotros, los vivos. La muerte, en el contexto cristiano, no es un fin, sino un tránsito hacia la vida verdadera, hacia un encuentro con Dios que no tiene fin. Si aprendemos a vivir con esta visión, nuestra vida cambiará de una manera profunda. Pensamos a menudo en la muerte como algo que debemos evitar a toda costa, pero si miramos a los santos, descubrimos que la verdadera vida se encuentra en la aceptación plena del plan divino. Ellos no temían el momento final, sino que lo recibían como una gracia, como un paso hacia la unidad con Dios. San Esteban, el primer mártir cristiano, nos da un testimonio claro de esta confianza. En su último aliento, mientras era apedreado por aquellos que no comprendían su fe, Esteban miró al cielo y vio la gloria de Dios. Antes de morir, pronunció unas palabras que resuenan en el corazón de todo cristiano. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. ¿Cómo pudo Esteban, en medio del sufrimiento más terrible, pedir perdón por aquellos que lo mataban? La respuesta está en la profunda paz que tenía en su corazón. Esteban, al igual que muchos otros santos, vivió una vida de perdón, de entrega y de confianza total en Dios. En sus últimos momentos, no pensó en la injusticia que sufría, sino en el amor y la misericordia de Dios. Esta es una lección vital para nosotros. Vivir con fe no significa esperar una vida sin sufrimiento, sino saber que, incluso en los momentos de dolor más profundo, Dios está cerca, y nuestra confianza en Él es lo que nos sostiene. Tal vez en nuestras propias vidas, cuando enfrentamos dificultades, nos sentimos tentados a aferrarnos a la ira o al resentimiento. Pero, ¿es esto lo que realmente queremos? ¿Acaso no sería más liberador mirar a nuestras propias pruebas con ojos de fe, tal como lo hizo Esteban? La paz no viene de la ausencia de sufrimiento, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida, y esa paz es lo que nos permitirá, al final de nuestros días, entregarnos a Él con confianza, como lo hizo San Esteban. Para nosotros que aún estamos en el camino, ¿cómo podemos empezar a vivir con esa paz que tanto necesitamos? Tal vez una forma es, cada noche, antes de dormir, entregarle nuestras preocupaciones y nuestros miedos a Dios. Podemos orar con el corazón abierto diciendo: Señor, en tus manos pongo mi alma. En ti confío y confío en tu voluntad. No necesitamos grandes palabras ni fórmulas complicadas, solo una sincera rendición a Dios. Si lo hacemos todos los días, con el tiempo nuestra confianza crecerá y nuestra alma se irá preparando para el momento final con paz y esperanza. En la vida cristiana debemos recordar que no estamos solos. Jesús mismo, al morir en la cruz, nos mostró el camino. En ese momento de sufrimiento extremo, Jesús, en lugar de maldecir a quienes lo habían crucificado, oró diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este perdón no es solo una virtud que debemos admirar, sino una práctica que debemos cultivar en nuestras propias vidas. La capacidad de perdonar, de dejar ir el resentimiento y el odio, es lo que nos prepara para ese encuentro final con Dios. Al igual que Jesús y San Esteban, debemos aprender a mirar a los que nos han hecho daño con ojos de misericordia. Al final, la paz no depende de que todo esté bien en el mundo, sino de que nuestra relación con Dios esté bien y de que nuestra alma esté en paz con Él. Y para vivir esa paz debemos comenzar a orar cada día por la gracia de perdonar, por la gracia de vivir en amor y unidad con los demás. La vida cristiana, entonces, se trata de preparar nuestra alma, no solo para la muerte física, sino para la eternidad con Dios. Esta preparación comienza hoy, en el aquí y ahora.
Vivir con paz, vivir con perdón, vivir con la esperanza de que, al final, Dios nos acogerá en su amor. Como nos enseñan los santos, este es el camino hacia la paz eterna, y ese camino comienza con una oración sencilla, pero profunda. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida, muchos de nosotros recurrimos al consuelo de la oración. A veces, sin embargo, la oración parece un acto vacío, especialmente cuando no entendemos el propósito de nuestras pruebas. Pero si miramos la vida de los santos, vemos cómo ellos, incluso en los momentos más oscuros, encontraron en la oración no solo consuelo, sino una fuente de fortaleza espiritual. San Francisco de Asís es un ejemplo claro de esto. En su lecho de muerte, este santo, conocido por su profunda humildad y amor por Dios y por la creación, miró al cielo y, con una sonrisa tranquila, exhaló su última oración: Mi Señor y mi Dios. No se trataba solo de un acto de fe, sino de una expresión de total confianza en Dios, quien había sido su refugio a lo largo de toda su vida. La forma en que Francisco vivió nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo nosotros mismos nos acercamos a Dios, especialmente en los momentos finales. ¿Acaso vivimos nuestra vida en constante entrega a Él? ¿Acaso buscamos su voluntad con la misma devoción que San Francisco, o somos más conscientes de nuestras propias preocupaciones que de la presencia divina que nos rodea? Si analizamos sus últimas palabras, vemos que no hablaba de los logros o los fracasos de su vida. No se preocupó por las dificultades que enfrentó o las adversidades que sufrió. Él había comprendido una verdad profunda. Al final de todo, lo que realmente importa es nuestra relación con Dios, nuestra disposición a entregarnos completamente a Él. San Francisco vivió cada momento como si fuera el último, entregándose sin reservas a Dios. Este es un ejemplo que debemos seguir. El final de su vida nos enseña que no importa lo que hayamos vivido hasta ahora, lo que realmente importa es cómo nos entregamos a Dios en cada momento. Si estamos buscando paz y consuelo, si deseamos un corazón lleno de esperanza, debemos imitar esta entrega total. Al igual que Francisco, cada uno de nosotros está llamado a vivir una vida de oración constante, que no sea solo un acto de petición, sino una expresión de confianza y amor incondicional. Cada oración que elevamos es un recordatorio de que estamos en las manos de Dios. Y cada momento que pasamos en oración es una oportunidad para acercarnos más a Él, preparándonos para el día en que finalmente estemos cara a cara con su gloria. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces nos encontramos atrapados en las preocupaciones del mundo? ¿Cuántas veces olvidamos que Dios está con nosotros en cada paso? La oración no debe ser vista solo como un alivio temporal para el alma, sino como una forma de vivir en constante unión con el Espíritu Santo. Como nos enseña la Escritura, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Tesalonicenses 5:16-18. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, que vivamos en constante oración, que busquemos su voluntad en cada momento y que demos gracias en todo. Si comenzamos a practicar esto con sinceridad, nuestra vida cambiará profundamente. La oración constante nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa, nos da la paz interior que necesitamos para enfrentar las dificultades y nos acerca cada vez más al propósito divino para nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos orar sin cesar, como nos manda la Escritura? No se trata solo de dedicar horas y horas a la oración, sino de vivir con un corazón abierto a la presencia de Dios en todo momento. Podemos transformar nuestras actividades diarias en momentos de oración, dirigiendo nuestros pensamientos hacia Dios mientras realizamos nuestras tareas cotidianas. Al despertar, podemos ofrecerle nuestro día con una simple oración: Señor, te entrego este día, guíame y acompáñame en todo lo que haga.
Al enfrentar un desafío o un momento de angustia, podemos elevar una oración de confianza. Señor, confío en ti, ayúdame a ver tu voluntad en este momento. Y por supuesto, cuando enfrentemos momentos de alegría, podemos dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu bondad. Esta práctica constante nos ayudará a vivir en una paz profunda, una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación constante con Dios. Al final, como nos muestran los santos, la oración no es solo una herramienta para enfrentar las dificultades, sino una forma de vida, un medio para crecer en santidad. Y como San Francisco, cuando llegue el momento final de nuestra vida, podremos, con tranquilidad y confianza, entregarnos a Dios, sabiendo que hemos vivido en su presencia y que estamos listos para encontrarnos con Él. Que podamos seguir este camino de oración constante, de entrega y confianza en Dios, para que nuestra vida sea un reflejo de su gloria, y al final podamos decir, como el santo de Asís, mi Señor y mi Dios. Cuando meditamos sobre el final de la vida, es inevitable pensar en la naturaleza misma de la muerte y en cómo nos preparamos para ella. San Juan Pablo II, durante sus últimos días, ofreció una reflexión profunda al respecto. En su lecho de muerte, no se centró en sus logros o en lo que dejó atrás, sino en una sincera oración que repetía constantemente: «Te entrego mi alma». Este acto de entrega es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de los santos. Ellos nos enseñan que el fin de la vida no es un lugar de miedo, sino un momento de encuentro, un paso hacia la luz eterna. Esta actitud de confianza plena en Dios, que se refleja en las últimas palabras de los santos, es algo que debemos cultivar en nuestro corazón a lo largo de toda nuestra vida. La oración final, la entrega definitiva, no surge de un esfuerzo en el último momento, sino de una vida vivida en constante entrega a Dios. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestro día a día, prepararnos para ese momento? La respuesta no está en hacer grandes actos heroicos en el último instante, sino en vivir cada día como una preparación para el encuentro final con Dios. Vivir con esta conciencia nos ayuda a ser más humildes, más amorosos y más dispuestos a rendirnos a su voluntad. Recordemos la historia de Santa Teresa de Ávila, que al final de su vida, cuando ya estaba muy debilitada, exclamó: «Señor, si este es el trato que me das, no te lo reprocho, pero sé que es porque me amas». Santa Teresa, con estas palabras, nos muestra cómo podemos llegar al final de nuestra vida con una actitud de completa aceptación y paz. Ella había vivido toda su vida como una oración constante, buscando siempre la voluntad de Dios. En su momento final no se quejó, sino que aceptó con fe todo lo que Dios había dispuesto para ella. Esta actitud de aceptación, de rendición total a la voluntad divina, es un reflejo de lo que significa vivir una vida cristiana verdadera. En nuestra vida cotidiana debemos aprender a rendirnos a Dios en cada momento, no solo cuando las cosas van mal o cuando estamos frente a la muerte. De hecho, la verdadera preparación para el encuentro final con Dios comienza con nuestra disposición diaria a vivir según su voluntad. La oración de entrega que San Juan Pablo II repetía en sus últimos días es un ejemplo perfecto de cómo podemos vivir nuestra vida diaria con esta intención. Podemos empezar cada día diciendo: «Señor, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, guíame en cada paso». De esta manera, nuestra vida se convierte en una constante preparación para el momento en que finalmente nos encontremos con Él. No se trata de esperar a que llegue el final para comenzar a entregar nuestras vidas, sino de comenzar hoy mismo, de vivir con la intención de entregarlo todo a Dios. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la entrega. En el momento más angustioso de su vida, en el huerto de Getsemaní, oró: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. Esta oración de rendición y confianza en la voluntad divina es el modelo que todos debemos seguir. La rendición no es un acto de derrota, sino de victoria. Es un acto de confianza total en Dios, de reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Al vivir con esta confianza, podemos estar seguros de que, al final de nuestra vida, no tendremos miedo de encontrarnos con Dios, sino que podremos, como los santos, entregarnos a Él con total paz.
Esta paz no viene de la ausencia de dificultades, sino de saber que estamos en las manos de aquel que nos creó y que nos ama. Si cultivamos una vida de entrega diaria, de confianza continua en Dios, al final de nuestra vida no sentiremos temor, sino una profunda esperanza. Nos unimos a los santos en su testimonio de confianza y amor, y, al igual que ellos, podremos decir con el corazón lleno de paz, «Te entrego mi alma, Señor». Esta es la verdadera preparación para la muerte cristiana, una vida vivida en constante entrega a Dios, una vida que se convierte en una oración continua. Así como San Juan Pablo II y Santa Teresa de Ávila lo hicieron, nosotros también podemos vivir con la certeza de que, al final, nuestro encuentro con Dios será un momento de paz y amor. Pero, ¿estamos nosotros dispuestos a entregar nuestras vidas hoy mismo, en cada momento? ¿Estamos dispuestos a vivir con la confianza de que Dios tiene el control y que, al final, todo se resolverá en su perfecta voluntad? Si logramos hacer esto, nuestra vida será una preparación constante para el encuentro eterno con Él. En nuestra vida cristiana no hay mayor consuelo que saber que la palabra de Dios nos acompaña en todo momento, incluso en los más oscuros. La Escritura nos recuerda continuamente que Dios está con nosotros, que su presencia nos guía y nos sostiene, especialmente en los momentos finales de la vida. Este consuelo no es una promesa vacía, sino una realidad profunda que se revela a lo largo de toda la Biblia. En los momentos más difíciles, como el de la muerte, la palabra de Dios es nuestra luz y es a través de ella que encontramos la paz que supera todo entendimiento. En las últimas palabras de los santos encontramos un eco de esta paz. San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, nos da una visión clara de cómo debe ser la vida cristiana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. 2 Timoteo 4, 7, 8. Estas palabras no son solo un testimonio de su vida, sino también una invitación para todos nosotros. Pablo no solo habla de su vida, sino de lo que significa vivir con un propósito. Pelear la buena batalla, seguir la carrera de la fe y esperar con esperanza la recompensa divina. En el final de su vida, Pablo no lamenta sus sufrimientos ni se detiene a recordar las dificultades que enfrentó. En lugar de eso, mira hacia el futuro con esperanza, sabiendo que Dios lo ha guiado hasta ese punto y que, al final, será recompensado por su fidelidad. Esta perspectiva es fundamental para nosotros. En los momentos de sufrimiento, como los que muchos enfrentan al final de la vida, ¿nos dejamos dominar por la angustia y el miedo o mantenemos la mirada puesta en la promesa de Dios de que, al final, todo se resolverá en su justicia? El ejemplo de San Pablo nos invita a mirar hacia el final de nuestra vida no con temor, sino con la certeza de que, si hemos sido fieles, Dios nos recompensará. Es importante recordar que el cristiano no está llamado a vivir en la desesperanza ni a temer la muerte. La muerte es, en muchos sentidos, solo un paso hacia algo más grande, hacia el encuentro con nuestro Creador. La vida cristiana es, por tanto, una preparación para ese encuentro. Y esta preparación se hace a través de la fe, la oración y la constante reflexión sobre las Escrituras. Un ejemplo hermoso de esta preparación lo encontramos en la vida de San Agustín. En sus últimos momentos, mientras aún luchaba con sus últimas fuerzas, mandó que le leyeran las Escrituras. La palabra de Dios que había guiado su vida toda era la última compañía que deseaba en su lecho de muerte. Al morir, San Agustín se entregó por completo a Dios, confiando plenamente en que la misericordia divina lo recibiría. En ese acto, San Agustín nos enseña a nunca apartarnos de la palabra de Dios, incluso en los momentos finales. La Escritura debe ser nuestro refugio, nuestra guía constante, especialmente cuando enfrentamos la muerte. La Escritura también nos ofrece muchas promesas de paz. Jesús mismo en el Evangelio de Juan nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 14, 27. Esta promesa de paz es esencial, pues nos recuerda que la paz de Dios no es como la paz que el mundo nos ofrece, una paz superficial y fugaz, sino una paz profunda que nos sostiene incluso en medio del sufrimiento.
Al meditar sobre estas palabras de Jesús, podemos entender que la paz verdadera no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Es una paz que nos da la seguridad de que, en cualquier momento de nuestra vida, y especialmente al final, estamos en las manos de aquel que nos ama y que nos ha prometido su salvación. Esta paz no solo debe ser algo que busquemos en el final de nuestra vida, sino algo que cultivemos todos los días. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para acercarnos más a Dios y experimentar su paz. Y, en la medida en que vivimos en esa paz, podemos estar preparados para el momento final, sabiendo que la promesa de Jesús es verdadera. Él nos dejará su paz, y esa paz nos acompañará en el viaje hacia el encuentro eterno con Él. En nuestra vida diaria, entonces, ¿cómo cultivamos esta paz? ¿Cómo nos preparamos para vivir con la certeza de que, al final, seremos recibidos por el amor de Dios? La respuesta está en vivir con fe, en meditar constantemente sobre la palabra de Dios, en orar con sinceridad y en vivir con un corazón dispuesto a recibir su gracia. Así, cuando llegue el final, podremos recibirlo con la misma confianza que San Pablo y San Agustín, sabiendo que nuestra recompensa está guardada y que la paz de Dios nos acompañará siempre. Que la Escritura sea, en todos los momentos de nuestra vida, nuestra luz y nuestra guía, y que podamos vivir con la paz que solo Él puede dar, para que, al final, podamos descansar en su amor eterno. Al final de nuestras vidas no hay mayor consuelo que saber que hemos cumplido el propósito por el cual fuimos creados. La vida cristiana no es un camino fácil, pero es un camino que tiene un fin glorioso, la unión eterna con Dios. Es cierto que, al acercarnos al final de nuestro tiempo en esta tierra, puede surgir la duda, el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, el ejemplo de los santos, con sus últimas palabras y actitudes, nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza, con la certeza de que la misericordia de Dios nos acoge al final. Consideremos a Santa Teresa de Lisieux, una santa que vivió con un profundo amor por Dios y cuya vida fue un testimonio de fe en medio de la fragilidad humana. Al acercarse a la muerte, Santa Teresa no se sumió en el miedo ni en la desesperación. En lugar de eso, ofreció su vida como un acto de amor y entrega. Sus últimas palabras fueron un acto de fe profunda. Mi vida será mi cielo. Esta afirmación no era una declaración de desesperanza, sino de confianza plena en que, al final, todo lo que había vivido en esta vida tendría su recompensa en el cielo. Santa Teresa nos enseña que la muerte, lejos de ser un final, es el inicio de una vida eterna con Dios. Si vivimos cada día con ese mismo espíritu de entrega, nuestra vida se convertirá en una preparación constante para el encuentro final con Él. Pero, ¿cómo podemos llegar a ese punto de total entrega y confianza en Dios? La respuesta está en vivir cada momento de nuestra vida con fe y esperanza, sabiendo que cada paso que damos nos acerca más a nuestro destino eterno. No se trata de esperar al final para comenzar a vivir con entrega, sino de vivir cada día con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En nuestras propias vidas, ¿cómo podemos prepararnos para ese encuentro final con Dios? ¿Estamos dispuestos a vivir cada día con la misma fe que Santa Teresa, confiando en que, incluso en los momentos más difíciles, todo lo que hacemos tiene un propósito eterno? Para prepararnos, debemos vivir en la presencia de Dios, orar sin cesar y buscar su voluntad en todo lo que hacemos. La oración es la clave para vivir con esa paz que solo Dios puede dar. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Esta invitación es para todos nosotros. La vida puede ser difícil, llena de sufrimiento y luchas, pero en la oración encontramos el descanso que necesitamos. En los momentos de dificultad debemos acudir a Dios con un corazón abierto, pidiéndole su paz y su fuerza. A través de la oración podemos aprender a confiar más plenamente en Él, a descansar en su voluntad y a prepararnos para ese encuentro final que nos aguarda.
En el final de nuestras vidas no importa tanto lo que hemos logrado en este mundo, sino cómo hemos vivido nuestra relación con Dios. San Agustín, en sus últimos momentos, entendió esto profundamente. Cuando estaba cerca de la muerte, mandó que le leyeran las Escrituras. En sus últimas palabras, no habló de sus logros o de sus fracasos. En lugar de eso, se entregó completamente a la voluntad de Dios. Esta actitud de entrega es lo que debemos cultivar en nuestra propia vida. En el día a día debemos preguntarnos, ¿estamos realmente entregados a Dios? ¿O vivimos nuestra vida preocupados por las preocupaciones mundanas sin recordar el propósito eterno que Dios tiene para nosotros? La vida cristiana no es solo una serie de buenas obras o de logros personales. Es un llamado a vivir con fe, esperanza y amor, buscando siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. En el momento final, cuando estemos frente a Dios, lo único que importará es nuestra relación con Él, nuestra entrega a su voluntad. Por eso, cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para vivir con la certeza de que Él nos guía hacia la vida eterna. Que cada oración, cada acto de amor y cada sacrificio nos acerque más a esa paz que solo Él puede dar, y que, al final de nuestras vidas, podamos mirar hacia atrás con gratitud y paz, sabiendo que hemos vivido de acuerdo con su voluntad. Al igual que Santa Teresa de Lisieux y San Agustín, podamos, en nuestro último aliento, entregarnos completamente a Dios, sabiendo que nuestra vida en esta tierra ha sido solo un paso hacia la vida eterna con Él. Al final, lo que importa no es lo que hemos hecho, sino el amor con el que lo hemos hecho, el amor que hemos ofrecido a Dios y a los demás. Que, al final de nuestros días, podamos decir con la misma confianza que los santos, mi vida ha sido mi cielo, y ahora me entrego completamente a Dios.